Podestá en premios. 2008 ¿Qué la tiene? trayectoria actoral. Bueno, por eso. Fue Martín Fierro, yo lo he visto Sí. siendo Martín Fierro. Y si le faltaba a alguien, hoy es la cara de Maradona. Así que me permito saludar mi querido amigo, mi querido pana, hermano querido, Juan Palomino. Acá Mariela Albó y Carlos Escrilati te saludamos. ¿Cómo estás, hermano querido? Hola Mariela, hola Carlos. Bien, bien, bien. Estaba escuchando la presentación, ¿no? Y la vida de una persona está íntimamente ligada no solamente a la actividad que uno ha elegido, al camino del arte, de la expresión, del teatro, del cine, de la tele, sino también creo que está íntimamente ligada a las circunstancias que uno vive fuera del set, del escenario, y tiene que ver con el día a día, del tránsito por esta vida, ¿no? Y así como decías, lo de Tula, hablamos del caso María Soledad, obviamente, que Mm, tiene que ver con una época, mm, con el principio de los 90, con el femicidio de María Soledad Morales. También hablabas de, bueno, de Maradona ahora, y bueno, y pasó Perón también, pasó Dorrego, pasó Da- Atahualpa, el último Inca del Perú, digamos, Bernardo de Monteagudo también, digamos, personajes que evidentemente tienen que ver con una forma de pensar la vida, y que sin haberlos elegido yo, excepto Atahualpa, que sí lo elegí para hacer en mi grupo de teatro independiente allá, el grupo de investigaciones teatrales, junto a Tony Lorenzo, el Colorado de Machi, Adriana Ferrer, el Mono Alabar, excepto ese proyecto, el resto me han encontrado en este camino, ¿no? Así que muy contento de poder transitar esta vida, estos tiempos bastante complejos, y con un recorrido que me gusta cuando lo escucho y digo, ah, mira qué lindo esto que hice también, claro, qué bueno. Claro, también estaba viendo el proyecto Aluvión, también, que Todo son lo que usted, capítulos de mitos sobre mitos del claro, peronismo. todo lo que usted piensa del peronismo y no se atreve a Es preguntar, es algo así hermoso, es de eso. Santoro y mi amigo Francisco Estrada, que fue el director. Exacto, Francis Estrada, fue muy, muy divertido hacer, hice Sí, dos capítulos, uno donde eran las manos de Perón, me parece, sí, y el otro era cuando cae el gobierno derrocan al gobierno de sí. Perón, y mandan a destruir todas las cámaras que permitían a los chicos sobrevivir, ¿no? Las cámaras Sí, cuando se produjo la, mm, la crisis o la pandemia no me de acuerdo la bien cuál era, polio creo que de era. la Sí, que tenían polio problemas de la polio. respiratorios, eran las cámaras, los claro, Exactamente. respiradores de ese momento. exactamente, sí, 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 sí. Sí, sí, lo recuerdo. Los recuerdo todos porque cada tanto los veo porque me gustan. Este, ¿Dónde los ves? ¿Dónde están? están en YouTube. Están todos Ah, en YouTube. mirá, Sí, sí, me sí, voy a sí. meter otra vez porque me divirtió mucho hacer esos dos capítulos y era interesante, ¿no? Ah, Sí. no, creo que hice tres, porque después había uno Hiciste es un de un atentado personaje, a Perón. claro, el personaje que se llamaba Carlos, otro Pedro y otro el José el Negro. No tengo acá el nombre de cada uno de... Porque eran todos mitos del peronismo, por ejemplo, del que prendían el parqué para hacer el asado, el otro era Sí. este de... Sí, sí, sí. Después hice uno con Nico Pols, que, Sí, que me enamora en realidad, y termina cometiendo un atentado, y producto de esa relación con el personaje que yo interpretaba, ahí tenemos una escena en la ducha muy jugada. sí, 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 o sí. sea, hemos atravesado bastantes aristas, ¿eh? Sí, sí, la verdad que es como elegido todo, como que vos hubieras dicho, bueno, quiero hacer esto. Y nada que Da ver. esa sensación, claro, no, no, Vos, No, seguro, nada vos, que vos, ver. vos no la seguro. estás viendo, Juancito, porque estás por teléfono. Pero yo que estoy desde casa y que la veo a Mariel en el estudio, hizo los deberes porque tiene un papel en la mano y está leyendo, porque Todo, sí, sí, porque está es leyendo todo lo que imposible. hiciste, Mira, de lo que encontré, que mínimo de televisión, 37 éxitos, como fuiste mínimo. gitano en televisión, Claro, cuarenta y hiciste cinco tantas películas, cosas. así que, y no cualquier película, ¿eh?
No, no, eso está claro. Bueno, vamos porque si no nos Y va a agarrar la medianoche. Vamos a hablar sí, de los, por lo menos de los tres, de las dos, la película, el programa de televisión en capítulos y de la obra de teatro que en este momento está haciendo Juan Palomino. Te lo dejo a vos, Carlos. sí, simplemente nada, marcar que estás como en un momento de producción así como genial, ¿no? Porque estás en tres lugares a la vez. Elegí vos el orden en el que le vamos a contar a nuestros oyentes esas tres cosas que acaba de comentar Mariel. Mira, el tema de Ocho cartas para Julio es una obra que ya se estrenó hace como 5 años. La retomamos para hacer un streaming que yo por lo menos no quedé conforme el año pasado, pero hicimos un encuentro, una presentación inaugurando la sala de la AMIA, que me pareció muy bello volvernos a reencontrar con el público en esa maravillosa sala que tiene la AMIA, AMIA Ah, es Cultura. precioso. Sí. Y es una obra de Gabriel Lerman, con música de Fernando Lerman, con Leandro Calema al piano. Y la verdad que fue un lindo reencuentro. Para mí esa obra significa mucho porque, si bien no interpreto a Julio Cortázar, pero tengo la responsabilidad de escribir a Julio Cortázar mediante Nito Basavilbaso, que es el amigo con el cual estudiaron en el, en el colegio, en el Mariano Acosta. Ah, Y entonces Lerman se toma este personaje para describir distintos momentos de la vida de Julio Cortázar, ¿no? Yo también en este proyecto, lo que yo, cuando me convocaron para trabajar sobre él, a mí me pareció interesante poner también la visión de José María Arguedas, esa famosa carta que le escribe a Cortázar por esa forma de entender el arte, ¿no? En el caso de Cortázar, despegándose en lo político, obviamente, del peronismo, pero también de lo que es el regionalismo, el costumbrismo indoamericano. Y me parecía interesante que este Nito Balsavilbaso también tenga esa identidad, sin ser, digamos, José María Arguedas, pero tenía algo de eso, ¿no? Porque había nacido en Jujuy, porque habían sido compañeros, porque Nito Balsavilbaso era peronista. Y la verdad que fue una linda experiencia, porque era leer 8 cartas que definían distintos momentos en la vida de Julio Cortázar. Y leer, en estos tiempos, leer así a primera vista, es todo un desafío. O sea que la performance entre la música, la máquina de escribir, el sonido de la máquina de escribir, que también es musical, el piano, los vientos, el saxo, el jazz, el tango, el folclore, se hicieron presentes en esta obra que bueno, que ya, como les decía al principio, cumplió 5 años. qué bueno, qué bueno. ¿Están todavía? Esto se Sí, estrenó el 14 de octubre, ¿verdad? Pero No, contémosle pero a la gente. la obra se estrenó hace 5 años en el Café Vinilo, que mira, ha pasado 5 años y el Café Vinilo no está más. Podés creer todo lo que ha Sí, ocurrido en 5 años, ¿no? Entonces la obra la tomamos cada tanto para poder darnos el gusto de seguir regocijándonos y disfrutando del público, de la música y de los maravillosos textos que escribió Gabriel Herman. y ah, estuvieron también en Hasta Trilce, que nosotros con Mariel estuvimos un tiempo en la radio de Hasta Trilce también. Totalmente, hicimos las últimas funciones, las hicimos en Hasta Trilce, claro, de una. Fue Claro, muy linda la temporada, 2 temporadas hicimos en Hasta Trilce. qué Es bueno. un bien. lindo Y teatro, periférico, pero bellísimo teatro. Y ahora tiene una radio también, ¿no? Sí, 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 sí. Y una claro, por biblioteca eso ahí y una editorial. estuvimos tal cual. Entonces, ¿están actualmente en el auditorio AMIA, No, fue una Juancito? sola, solamente fue una función. El Fue auditorio solo esa función. Claro. Bien. claro, eso fue hace como 2 semanas, me pareció 3, y la verdad que fue muy lindo, pero no. Yo, si me preguntás en este momento qué es lo que estoy haciendo en el teatro, te diría que nada nuevo. Estoy por empezar una película que dirige Gabriel Grieco y Nicanor Loretti, que se Ah, llama bien. María, con Malena Sánchez y con Sofía Gala Castiglione. Y Sergio Boris. Nos volvemos a juntar con Grieco, nos volvemos a juntar con Loretti, el director de Kriptonita y Diablo, Sí. y me vuelvo a encontrar con el que hacía mi primo en Diablo, o sea, con Sergio Boris, Ah, y la verdad que, y me encuentro con Sofía Gala después de Paco. Así claro. que contento Claro. por volver otra vez al cine, ¿no? Acabo de terminar una película también
dirigida por Pablo Nicholson, sobre temática mapuche, que se llama Cuentos de la Tierra, junto a Beatriz Pichimalén. Así que retomando poquito, y en abril fue el rodaje en plena pandemia de Yo Nena, Yo Princesa, de Federico Palazzo, basado en el libro de Gabriela Mancilla, con Eleonora Wexler, con Lidia Catalano, con Valentina Bassi, con Fabián Bena, entre otros, con María Oneto, y bueno, y conformo ahí junto a Eleonora con esa pareja que son padres de dos mellizos, que uno es Vito Bena, el hijo de Paula Morales y Fabián, y nuestra querida y preciosa Isabela Ige, que es una niña trans, que es la protagonista de esta película. Claro, sí, porque Yo Nena, Yo Princesa es la historia que visibiliza las infancias libres. Es la historia de Luana, la niña trans argentina que fue la primera del mundo en obtener su documento de identidad acorde a su autopercepción de género. Lo digo esto porque tiene que ver con nuestro programa, y su mamá está al frente, Gabriela Mancilla, de una ONG que se llama Infancias Libres. Y de ese nene que devino en Luana se hizo pública en 2013 y terminó en el film dirigido por Federico Palazzo. Dice que el nene tenía apenas 2 años cuando la mamá lo encontró jugando dentro del placar con vestidos. Y la mamá, sorprendida, le preguntó qué hacía allí, y el nene le respondió: Yo nena, yo princesa. Claro, contado así, digamos, es como mucha gente que está en las antípodas del pensamiento no binario, dice: ¿cómo puede ser que, sí, es difícil, que una madre claro, le haya hecho caso a una criatura que dijo yo nena, yo princesa, minimizando, digamos, todo un contenido, ¿no? Pero, sí, todo un deseo. Pero la película y la experiencia plantea algo que siempre ha estado, pero que de alguna manera en estos tiempos está en la agenda no solamente de nuestro país, sino del mundo, y creo que el gran desafío que tenemos como sociedad es empezar a debatir estos temas, porque son necesarios, porque hay una porción muy grande de la sociedad que se percibe así, y que más allá del patriarcado, del machismo, del sexismo, nos debemos un gran debate al respecto, ¿no? Sí, sí, porque además hay mucha gente sufriendo atrás de esto, porque como siempre se los reconoce como minorías, bueno, no importa, pero es uno que está sufriendo, listo. Ahí, qué suerte que el Estado estuvo presente, ¿no? El Estado presente, y eso habla también de las políticas de Estado, ¿no? Me parece también interesante destacar eso, porque no en cualquier país de América Latina se puede tener se tenga esa posibilidad del matrimonio igualitario, de la ley de cupo en el Estado para colectivos LGTB y demás letras. Creo que habla de una situación particularmente interesantísima y necesaria. Sí, sí, cada vez van ganando más derechos, y me parece vamos ganando todos más derechos, y hay que seguir luchando igual porque es un camino difícil. Y qué interesante, Juan, digo, hablábamos al principio de la charla con vos sobre las elecciones que uno como actor no hace, o que vos no pudiste hacer como actor al principio, pero da la sensación de que tu carrera discurrió por un sendero en el que vos pudiste empezar a hacer alguna elección, ¿no? Y digo, uno ve algunas cosas que vos hiciste y descubre que desde lo histórico hasta lo más actual, porque hablamos de Dorrego y hablamos de Yo Nena, Yo Princesa, vos tenés una incursión en el arte, hiciste el Martín Fierro, tenés una incursión en el arte desde un lugar de mucho impulso de la conciencia social y de el volcar el arte a favor de lo que corresponde hacer socialmente. ¿Qué se siente ser actor o haberse convertido en actor y poder hacer eso? Escúchame, yo creo que el rol del actor, de cualquier artista, ¿viste? Está íntimamente ligado, por eso hablaba de lo circunstancial y de las circunstancias, digamos. Yo elegí ser actor para contar historias,
que representaran en mayor o menor medida el tiempo que vivía. Por eso mencioné a Atahualpa, el ocaso de una cultura, fue el advenimiento de la democracia en el año 83, 84, y realmente decidí hacer esa obra junto a Tony Lorenzo como director, porque creíamos que había que revisar la historia, así como lo hizo Francisco Javier y los Volatineros con Cajamarca, ¿viste? Claro. La obra de Claude Marigny. Entonces, me parecía interesante explorar ese territorio de nuestra historia indoamericana, no diríamos argentina, obviamente, pero siempre tuve presente las circunstancias históricas como para poder generar proyectos independientes, ¿no? Autogestivos. Sí. Luego mi debut en el teatro, cuando la primera vez que pisé un escenario, fue con El Jardín del Infierno de Osvaldo Dragún en el año 81, chicos. Claro. Entonces era un autor prohibido, hablábamos de las villas miserias, las circunstancias que viven las argentinas y los argentinos en estos pueblos jóvenes, como dirían en Perú, o en las villas, como se dice acá, o barrios populares, como se les dice ahora. Entonces siempre he estado como teñido por las circunstancias políticas, económicas, sociales, culturales, porque creo que eso también define las personalidades, como lo define a Maradona, sus circunstancias particulares, sociales, políticas, económicas, culturales, todos los rasgos que tenemos con nosotros, estos rasgos atávicos que tienen que ver con la educación, que tienen que ver con la religión, que tienen que ver esencialmente con la política y las políticas económicas llevadas adelante. Digamos, no es lo mismo el neoliberalismo que un concepto que hable de nación y de pueblo, cuando las circunstancias están teñidas de políticas económicas que son retractivas, que son para unos pocos, que son excluyentes. Digamos, uno como hombre, como mujer que está en el camino de la expresión, me parece que tiene que manifestarse al respecto, ir paralelamente, porque tenés la posibilidad, incluso si tenés, entre comillas, lo que digo, la popularidad que te da la televisión, como me la ha dado a mí, de expresar esas ideas, ¿no? O sea, cuando yo elegía hacer Atahualpa y me hacían reportajes estos pequeños reportajes que hacía el diario El Día a sus grupos independientes, hablábamos de eso. O sea, no he cambiado mi discurso, al contrario, lo he potenciado aún más. Está claro. Una pregunta, ¿puedo? Perdóneme. Sí. Dele, Mariel. Dele. Quería... yo lo que tengo entendido que naciste en Argentina, pero sos hijo de madre... No, nací en La Plata, en La el Plata. Hospital San Martín de La Plata. Mi papá es peruano, mi mamá es argentina, y a los 2 años mi papá retornó con mi madre, muy jovencita, me tuvo a los 18 años. Sí. Y pasé mi infancia unos meses en Lima, luego en Cusco, de donde es mi familia, mi papá, y viví desde los 3 años en Cusco hasta los 16 que terminé el secundario. Mis hermanos Fernando, Gustavo y Julio nacieron en el Cusco, son cusqueños, son peruanos. Yo soy peruano por hijo de peruano nacido en el extranjero, o sea que tengo la doble nacionalidad, pero no nací allá en Perú. Sí, sí, sí. El papá de Juan, a quien tengo el gusto de conocer, es un entrañable ser que se llama José Palomino Cortés, a quien aprovecho y le pido disculpas a la audiencia para que le mandes un abrazo mío si me recuerda, porque siempre lo recuerdo con mucho afecto de algunas reuniones que tuvimos oportunidad de compartir con él, que además tiene una voz maravillosa y envidiable para cualquier persona que se dedique o a la actuación o a la locución. Que la locución no es lo nuestro, digamos, pero la nada. Conducción tampoco y el periodismo tampoco. Somos dos actores curiosos, somos nada dos más. actores curiosos, como dice siempre Mariel, pero nada, no puedo pero dejar si de el hacer actor no mención es a tu curioso, hijo. yo hablo con mi hijo, ¿no? Con Aarón, que también que quiere ser Tal actor cual. y ha incursionado. Digo, la clave de todo, Aarón, es la curiosidad. Claro. Porque si no sos curioso es muy difícil poder aproximarte a otros universos, ¿viste? Absolutamente. Aprender, leer de política, de arte, de pintura, de oceanografía, de aviones, de aviónica, de lo que es la militaria, de lo que es
ser un trabajador textil, digamos, son Claro. un montón de cosas que hacen que nosotros podamos nutrirnos para poder expresarnos, ¿no? La curiosidad para mí es fundamental. Una pregunta que estuve mirando. ¿Conformaste un grupo de teatro en el Hospital Neuropsiquiátrico Alejandro Korn de La Plata también? Sí, ¿En algún claro. momento? Sí, sí, totalmente. Eso fue en el año 1981. Yo había... Cuando mi papá fue fue el que me instigó a estudiar teatro. Eso es lo que iba a preguntar. ¿Cómo fue? ¿Cómo Mi fue la papá me primera instigó a vez? estudiar teatro, pero no Ah, me instigó a ser actor. O sea, me dijo, anda a estudiar teatro que te va a hacer bien para relacionarte con la gente de tu edad, te va a abrir la cabeza, te va a claro. permitir acceder a otro conocimiento. Eso pasó en el 79, cuando en el 80 entré en la Colimba, salí de la Colimba y empecé a estudiar locución porque lo que quería mi padre es que tuviera algo más seguro. Mm. Y en según él era la locución, que podría haberlo sido seguramente, Sí. pero nada más aburrido para mí que ser locutor. Estudiaba en el COSAL y a los 3 meses dije, le estoy haciendo gastar a mi padre porque el COSAL Es es pago. un instituto Sí. privado. Y yo venía desde Melchor Romero 517, 518 a La Plata tren a Constitución, Sí. subte hasta el COSAL, digamos. Entonces había mucho dinero que estaba en juego y mis viejos siempre han sido unas personas de clase media baja, digamos, ahí. Claro. Pero ahí cuando decidí, le dije, mira, no, quiero ser actor. ¿Querés ser actor? ¿Querés estudiar teatro? ¿Te vas a dedicar a la actuación? Sí. Bueno, buscate un trabajo. Y como vivíamos en Melchor Romero, y está el hospital neuropsiquiátrico más grande de Latinoamérica, que Sí. también es Colonia, Sí. o por lo menos lo era en ese momento, empecé a trabajar como sereno, conseguí un empleo como sereno, me nombraron, hice un curso de auxiliar de enfermería, por lo tanto soy auxiliar de enfermería, Ah, y después en el servicio de rehabilitación el doctor Adolfo Serafín Pérez y la psicóloga Silvia Cardona, cuando se enteraron que yo estudiaba teatro, me dijeron, ¿por qué no hacemos una obra de teatro con los pacientes en el servicio? Y hicimos una obra de teatro y lo sacamos a los pacientes a actuar en La Plata y fue para mí una de las experiencias más enriquecedoras y nobles que a los 22 años, qué bueno. 23 Claro. 22 años tenía. Y la verdad que estoy muy orgulloso de eso, ¿no? Porque el teatro sigue funcionando en el hospital y mi tío Polo Lofeudo también fue el que escribió la obra Un sueño inolvidable con la que se inició toda esta situación del arte del teatro en la psiquiatría. Claro, muy bueno, porque además eso como que también te marcó que siempre el teatro tiene que ver con un servicio, con una emergente social, con todas las cosas que a veces la gente no se anima a decir y a través del teatro se pueden empezar a debatir, ¿no es cierto? Totalmente, el Eh, teatro es un instrumento impresionante para la comunicación, para sacar como diría Piero, hay que sacarlo todo afuera como la primavera. Bueno, tal cual, Tal el cual. teatro es como un vehículo que a mí me ha permitido dejar de ver tantas películas y empezar a ver cine, claro, empezar a leer, dejar de leer o no leer tantas historietas en esa época como el Tony de Arrañán, Anual de claro, Fantasía, y empezar a leer a los clásicos, sí. empezar a leer entre comillas los titulares de los diarios, digo, y empecé también a interesarme más por la situación social y política del país, ¿no? Claro. ¿Y qué pasó cuando te llamaron para hacer estos capítulos de Maradona Sueño Bendito, que haces de Diego Maradona adulto para Amazon Prime Video? Y Que fue un llamado de atención porque nunca me imaginé. Primero, porque físicamente mido 1,80 m, porque no soy futbolista, porque he admirado siempre a Diego como futbolista, pero también como chabón que se plantaba al poder mm, hegemónico de turno, como la FIFA, como Estados Unidos, como los políticos neoliberales, y la verdad que no me espejaba, ¿viste? claro, Y por suerte, digo yo por suerte, porque Alejandro Aimeta sí me veía. claro, Digo, Alejandro, ¿qué viste en mí? claro, Porque la verdad que me distancio, o sea, yo tengo una mirada mía y me puedo vincular con determinados personajes, y de repente me dijo, pues que vos tenés una respiración,
una profundidad, una mirada, unos silencios, que es lo que necesito para este personaje. No quiero que imites a Maradona, quiero que construyas, que interpretes ese Maradona que vos siento que vos tenés adentro, y que ese es el desafío que yo te estoy pidiendo, y vas a tener, si querés y aceptás, animarte a la aventura de construir esta épica. Vas a tener que aumentar de peso, porque no estamos seguros de las ¿cómo se dicen? Las prótesis que se puedan usar, Claro. porque ahora ya hay todo un sistema de prótesis, o servicios o efectos de BFX, ¿no? Claro. Pero fue un desafío hermoso, porque a mí también me permitió vivir en carne propia lo que es la estigmatización del gordo, ¿no? Del hombre, del galán de la televisión, de Araceli, de Andrea del Boca, de Florencia Raggi, Claro. de Soy Gitano, de Amas de Casa Desesperadas, y bla, y bla, y bla, y bla, y bla. Una vez que aumenté 10 kilos, ya pasé a ser un gordo que se había comido un fitito, que quería parecerme a Rolly Serrano, que mi vieja me vio con panza, no te puedo ver con panza y menos con tetas, digamos, Claro, que te sí, comiste todo, largar los postres para dormir, no te comiste un tiranosaurio rex, loco, ¿qué pasó, gordo? No encontrar ropa, digamos, toda una serie de situaciones que a mí me llevaron a escribir una bitácora de viaje que publiqué en la revista Anfibia, y que tienen que ver con... Sí, vos tenías un programa con la gente de la revista Anfibia en la radio de la biblioteca, Gente que sí. No era un programa. Yo conduje, creo, 2 o 3, lo reemplacé a Cristian Alarcón, que era el que conducía el porque programa. yo te veía, porque yo trabajo en la Biblioteca del Congreso y trabajaba en la radio hasta que el gobierno anterior me dio salida, y sigo trabajando igual en la biblioteca, pero no quieren que pase por prensa. Y me acuerdo, hasta tengo foto con vos en la radio de la biblioteca cuando hacías ese programa. Claro, me invitaron una vez y después Cristian me pidió que lo reemplazara, porque creo que se iba 3 o 4 días. Y bueno, fue una linda experiencia. Bueno, he hecho radio con mi padre también en la Folclórica, en Nacional, en FM Espacio, en Lanús, digamos. He acompañado a mi padre en el uniforme. Mi papá es un hombre de radio, ¿no? Y todavía piensa que tiene 40 y quiere seguir haciendo programas de radio. Digo, papá, tenés 84, chabón, ya está. No, pero no, ya la radio pasa por otra sintonía, otro ritmo, ¿viste? Sí. Ya tienen otros latidos, hay que ser también, uno se tiene que retirar también en el momento indicado, ¿no? Puedes, o sea, es duro lo que estoy diciendo, quizás no hable bien de mí, pero considero que es así de duro. Sí. Bueno, pero es amor hacia tu padre, querés que se vaya bien, como un héroe, lo que está haciendo. Pero que también le hicieron esta que te hicieron a vos, nada más que papá lo echaron directamente, no le renovaron el contrato, digámoslo más delicadamente. Le dijeron, va a seguir en la radio, pero de columnista de Sarasasasa, y va a tener que venir a columnista. Digo, yo tengo mi programa los sábados en la Folclórica. Yo soy un hombre de radio, pero no soy un periodista que va a hacer columnas. Y decidió irse, también por el gobierno anterior, ¿no? Pero porque además nunca fue un tipo al que le faltara compromiso con la realidad y con lo que estaba pasando, con lo cual no extraña lo que contás. Bueno, de hecho, esto que vos decís de Maradona, que todo lo que tuviste que hacer para construir ese personaje, y no solamente aumentar de kilos, sino la cabeza. Yo recuerdo que vos tenías un cargo en Actores al que renunciaste para dedicarte a full a esto, ¿puede ser? Exactamente. Porque yo hablaba con Carlos Berraimundo, que lo conocemos en común, y le digo, ¿cómo que no está? Porque justamente te queríamos invitar en esos días a la radio, antes que me pegaran la salida, y para uno de los programas que producía, y me dice, no, está a full, está reconmovido, lo eligieron para esto, no le cuentes a nadie. No le conté a nadie, por supuesto, porque yo no hago chimento, no me dedico a eso, y ya se sabía igual en los medios, pero me dice, está muy conmovido, y yo me imagino que, claro, hacer a Dios debe ser re difícil como actor, porque es increíble que te haya... No es increíble que te haya tocado, sino que es increíble hacerlo. ¿Vos sentiste igual, más allá de todo lo físico, dificultad
para poder lograr lo que vos querías? ¿Cómo fue? Me encantaría haber sido Mosquito en esa situación. Fue todo un trabajo de búsqueda, ¿no? De Mm, búsqueda interior, de puntos de contacto, salvando las distancias, obviamente. Somos coetáneos, pero también no tengo absolutamente nada que ver con la realidad claro, vivida por el astro del fútbol más grande del mundo, sí. conocido en cualquier parte del planeta. Yo Mm, estaba con Charo filmando Dioses de Agua de Pablo César en La Libela, frontera con Eritrea y Somalia, en el país que se llama Etiopía. sí, Estábamos sí. filmando la película y una noche salimos caminando para ir a un templo copto, porque era un pueblo. La Libela es un pueblo, hay que ir a La Libela alguna vez. Bueno, no, o sea, la conocí por el cine, digamos, si no Claro. es muy difícil llegar ahí. Sí, sí, sí. Pero avanzaron dos señores, muchachos con sus turbantes y sus AK-47 Kalashnikov, Mm, muy características de la zona, apuntándonos, hablando en amárico, que es la lengua que hablan los etíopes, sí. y dijimos Argentina, Argentines, y bajaron esas armas y empezaron a gritar Maradona, Maradona, y luego Messi, Maradona, Maradona, y luego Messi. Pero Maradona Claro, era, claro, era el salvoconducto. Entonces, ¿cómo te atreves a involucrarte en ese universo? claro. Si hay gente que sabe cuánto mide la pantorrilla, qué auto se compró, qué comía, si Sí, comía ubre o comía sí, molleja, sí, sí, sí. cuántas patadas con la izquierda podía dar. O sea, hay una iglesia maradoniana. Sí, sí, en Imagínate Nápoles toda también. esa presión, ¿no? Sí. Por eso también Pero, dije, chao, me tengo que abrir de acá, no puedo estar atendiendo la problemática, porque siempre he sido muy respetuoso y he sido Sí, muy de bancar mi sindicato y lo sigo bancando, sí, sí, sí. pero no podía en esas circunstancias aumentar de peso y explorar el territorio para mi territorio, para ver de qué manera podría aproximarme a ese universo. Y el Eh, trabajo fue pero, de exploración, de observación, que de ver pero si hay se algo que nota te qué conecta el significa la con... logro, soledad. se nota el logro porque yo vi un par de capítulos y le sacaste hasta el último gesto. Para mí es Absolutamente. fantástico la construcción que hiciste de personaje. Yo no soy crítica de arte, pero bueno, de lo que he estudiado teatro en la en una, me parece que estás genial. Pero es maravillosa la construcción que hiciste y hay algo que quizá vio el director que vos hablabas al principio, que es que tu conexión con el Diego tiene que ver también con el pensamiento y Claro. con esa cosa de tener el cable a tierra de la realidad, que si hay algo que tenía Maradona, que había despegado los pies de la tierra porque se convirtió en Dios, siempre mantuvo la conexión con la tierra, que es algo que a vos, que te tocó otra realidad en la vida, siempre también mantuviste desde alguna manera. Y como los personajes se construyen con el cuerpo, pero también con la cabeza, la construcción que hiciste es maravillosa, porque sos él, Sí, digamos. sí, Bueno, sí. Sí, sí, sí. no, sería muy complicado para mí hablar del trabajo y decir qué bien que estuve, ¿no? No, pero La lo digo verdad, yo Carlitos, te porque Pero quedaste digo, corto. Estuve genial, y vos también, Flaquita, ¿eh? Estuve fantástico, genial, y les voy a cortar porque no usaron las palabras, no. no. Digo, viste, los actores viste Klaus Kinski, un día le dijeron a Klaus Kinski que había estado muy bien en su personaje y agarró una botella y le quería partir la botella a la cabeza a uno. ¿Cómo que estuve bien? Estuve genial. Claro. claro, tal cual. Bueno, no, la verdad No, que pero son eh, halagos porque yo soy fanática de Maradona, pero la. enfermamente fanática y encima bostera. Y cuando lo vi, viste, uno lo ve como angustiado, porque además está muy cercano a su muerte. Y dije, ay, es como tenerlo un ratito de nuevo y me gustó mucho, la verdad que Claro, te bueno, agradezco. les agradezco las devoluciones y eso me da a mí también cierta tranquilidad y felicidad al mismo tiempo, porque todas aquellas personas que me han escrito, ¿no? De distintos lugares, Sí. agradeciendo esa instancia, ese instante. Y te digo la verdad, a mí se me escapó todo, ¿viste? Mm, No, si vos me pedís exactamente qué es lo que hice, y yo no me acuerdo, hace 2 años que fue sí, el Claro. rodaje que terminé de rodar, y la verdad que me voy con los mejores recuerdos, sí, del momento de la charla con Alejandro, de sus indicaciones, de su
yo tengo mucho pómulo, ¿viste? Sí. Y cuando uno aumenta de peso igual se me notaba el tema de los pómulos. Entonces dejarse conducir por un director es buenísimo. Hay que bajar, bajar, ahora levantá, ahora tenés la cámara acá y nos favorece tu papá acá. Digo, fue como técnico y emocional al mismo tiempo, porque esa primera escena que para mí define la serie, caminando por la playa solo, Sí. eso se hizo también en un acto, una locura maradoniana, porque tronaba, había vientos terribles, llovía, y eso estaba planteado como un día luminoso, y Diego caminando por la playa soleada, el mar azul, se convirtió en algo que tenía que ser así. Claro. Y fue una sola toma, un plano secuencia que se hizo una sola toma porque no se podía, ¿entendés? Porque éramos 4, estaba el foquista, Sí. el camarógrafo, el director, el sonidista, y éramos 5 caminando por la playa y Aimeta dirigiendo, diciendo vamos para acá, vamos para allá, vamos para acá, vamos para acá, ahora date vuelta, ahora esto. Pero el componente dramático estaba dado por la dirección, obviamente, por ese espacio de caminata y por la angustia y la soledad de ese personaje. Muchas veces nos hemos sentido solos, ¿no? Y creo que la soledad, cuando se siente y se puede transmitir, más allá que si era la soledad de Maradona o no, era mi propia soledad, mi propia angustia, mi propia incertidumbre, ¿no? Mi miedo. Bueno, se nos va yendo el programa, Carlitos. Vamos, sí, te dejo a vos Iba a decir, qué lindo lo que decís. La verdad que nos quedaríamos charlando con vos hasta mañana, pero se nos terminó el programa. Entonces, nada, solo agradecerte que hayas prestigiado e incluirte en el arte con esta nota, comprometerte para que el año que viene, en la nueva temporada, nos volvamos a juntar en alguna oportunidad, quizás ya todos en el estudio, y volvamos a charlar con vos, que siempre es un placer. Y nada, y escuchar lo que nos quieras decir a nosotros y a nuestros oyentes como despedida, porque nos vamos a ir con lo que entre en el espacio de otro tema tuyo con Los Negros de Miércoles, que es Ritmo de la Esclavitud. Ritmo de la esclavitud contra amarguras y penas, contra azotes y cadenas, ritmos negros del Perú. Y dice así. Así. Bueno, Juan, nada, inmenso. despedirte con todo el dolor del mundo, porque nos encantaría seguir, pero no tenemos más tiempo. Menos mal que no hubo tiempo, te digo, para hablar de lo que pasó el domingo, porque si no ahí sí nos agarraban 3 horas de programa. Me preguntan, hablando de ese tema, me pregunta Méndez la otra vez cómo veía el país, entonces yo empecé diciendo, bueno, teniendo en cuenta las circunstancias de los 4 años, de la deuda, de la pandemia, todos estamos como el ojete. Uy, Juan Palomino, el país está como el ojete. Bueno. Dios mío, dije, qué hijo de puta, cómo te descontextúan todo, ¿viste? Hay que tener un cuidado con las palabras. No, es una buena síntesis, Juan. pero tenemos que salir, tenemos que ponerle. Mañana es el día de la militancia. No me cabe la menor duda. Hay que llenar las plazas, las calles, mañana es el día de la militancia, así que hay que poner el cuerpo. No me cabe la menor duda. Abrazo, chicos. Abrazo enorme. Abrazo enorme, gracias. Juan. Gracias. Mariel, la despido con un abrazo inclusivo e inspirador, y lo espero mañana. El pedacito que entre de Ritmos de la Esclavitud de Negros de Miércoles. Dale, excelente programa, muchas gracias.